Esto es desde el Congreso y si usted nos hizo el favor de atender la emisión anterior, bueno, esta forma parte de todo este esfuerzo de lo que hemos querido presentarle a usted para anticiparle en la voz de algunos de los diputados de significativa importancia en sus bancadas cuáles van a ser los temas sobre los cuales se va a centrar el trabajo legislativo y la actividad parlamentaria en este periodo que en este mes de septiembre comienza. Ya de las fiestas ni le digo, pues ya para qué le digo, usted ya se la sabe, ¿no? Pero por lo pronto vamos a conversar para conocer el punto de vista del Partido de la Revolución Democrática en la voz del diputado Luis Espinosa Cházaro. Y bueno, pues tenemos los temas de la economía, de la justicia, la ley de la Fiscalía General de la República, el fortalecimiento y la modernización del campo, la energía, la protección ambiental, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, sus mejoras, más lo que se acumule en este momento. Muchas gracias, diputado Espinosa Cházaro, por su colaboración y por permitirle al público conocer un poco qué es lo que ustedes quieren hacer en este periodo. Ya es pues ya al final de el último tercio de este grupo de diputados, de esta legislatura. ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo van a aprovechar el tiempo? Bueno, lo primero que habría que decir es que la 62 legislatura ha sido histórica y por lo tanto el ritmo de lo que se ha legislado constitucional y en sus partes secundarias pues debería tener un buen final desde nuestro punto de vista. Hay que continuar trabajando de manera intensa. Hay asignaturas muy importantes pendientes. Mencionabas el campo, pero hay que entrarle al problema del campo de fondo, no nada más modificar a la financiera rural, que era necesario. Hay que transformar y reactivar un campo que hoy está muerto. Para el PRD este es un tema que es prioritario en este periodo ordinario. Y sé que en programas anteriores han hablado, pero yo no quiero dejarlo pasar del tema de la corrupción. Sí, claro. Fiscalía anticorrupción, más auditoría. Me parece que es una cuestión de voluntad política, en donde si bien es cierto habrá que perfeccionar la legislación, pues también habría que empezar a aplicar la que ya está, ¿no? Ahí tenemos casos como el de oceanografía en materia energética, pero tristemente hay que decir que es una constante en nuestro país. He escuchado en distintos paneles planteamientos que dicen, bueno, en todos los países hay corrupción, sí, pero no a estos niveles. Y me parece que algo que está incentivando la corrupción es el nivel de impunidad que tenemos hoy en el país. Entonces, para el PRD, legislar en esta materia, pero sobre todo presionar y verificar que se esté aplicando la ley, que no se esté salteando la misma, es indispensable. Ha sido puesto el tema de las niñas, los niños y los adolescentes como una iniciativa, la preferente, ¿no? La preferente, pero que se construyó, que se empujó históricamente por nuestra compañera, la presidenta de esta comisión, Verónica Juárez Piña. Entonces el grupo parlamentario pues apoyará para que se concluya con estos trabajos que llegaron al Senado, pero que seguramente estarán por acá. Y van a regresar pronto, ¿no? Bueno, Exacto. no a regresar porque A ser aquí, enviados, pero se ha avanzado mucho, ha habido mucho trabajo en Cámara de Diputados respecto del tema de las niñas, los niños y los adolescentes. Qué bueno que la Presidencia de la República lo retome. Entendemos que es un tema noble para ser presentado como preferente, pero estaremos muy atentos a que la legislación vaya en el sentido adecuado. Ahora, perdóneme que lo interrumpa o le complemente esto, pero a mí me parece que la iniciativa esta del trabajo infantil se quedó presentada como si solamente fuera eso, de disponer que los niños no deben trabajar a una tierna edad y que pues eso ya se tiene. Claro. Entonces, ¿cuál es el aspecto integral de todo esto para la niñez? ¿O qué es lo que ustedes necesitan que tenga para darle la velocidad que la Pues preferencia tiene, ¿no? justamente necesitamos que tenga una integralidad. Bien refieres, porque se presenta en la coyuntura de derechos de niños migrantes, ¿no? Que está muy preocupantemente en los medios, muy preocupantemente de moda, por decirlo de alguna manera, pero la integralidad de los derechos de la infancia es lo que nosotros hemos planteado que debe abordarse. Esto es, ni al trabajo, ni al maltrato en la familia, ni a obligar a romper núcleos familiares por temas de migración,
dicho de otra manera, ¿qué debería abordarse en el tema de los niños y las niñas? Pues todo aquello que les proteja desde la legislación de tener una infancia con todos sus derechos, una infancia de tranquilidad, de felicidad y de buen crecimiento. Porque yo me acuerdo que hace muchos años teníamos una institución en este país, porque así como Darwin nos habló de la evolución de las especies, en la burocracia mexicana se habla de la evolución de los nombres de las especies. Entonces, antes había un instituto que se llamaba Instituto Nacional de Protección a la Infancia. Y proteger al niño era darle un plátano porque se fuera a la escuela. Claro. O darle un plátano en la escuela porque no lo tenía en su casa. Y Claro. hasta ahí quedaba, ¿no? Sí, No, y las adopciones y los hospicios. Déjame insistir que el tema de la niñez es un tema de Estado y es un tema de futuro. No se protege a la niñez dándole un plátano para que no vaya con el estómago vacío. Hay que hablar de alimentación, hay que hablar de educación, hay que hablar de salud, porque cuando uno analiza fenómenos como el de la criminalidad, encuentran la constante de que los que a la postre son los delincuentes son esos niños que no tuvieron las oportunidades. Si no blindamos a nuestra niñez, difícilmente tendremos en lo futuro generaciones de éxito con jóvenes estudiando, con oportunidades, con igualdad, con poner una cancha más pareja para todos los mexicanos y no solo para aquellos que tienen posibilidades de otra manera, fuera de lo que el Estado debería estar haciendo, pues proteger su correcto crecimiento. Entonces, más allá de la mutación de las especies burocráticas, yo diría el tema de la niñez es el tema del futuro de México. El tema del campo es el tema de la sustentabilidad. La verdadera soberanía, más allá de otras cuestiones, está en el campo, en la soberanía alimentaria que podamos tener. Somos importadores de carne, no estamos ayudando a nuestro campo y cuando empiece a escasear el alimento, que ya hay proyecciones que en 20 o 30 años esto sucederá, querremos comenzar entonces a fortalecer nuestro campo, nuestra industria agrícola y no va a haber tiempo. Ya es tiempo de que reactivemos lo que gobiernos neoliberales abandonaron. Habría que recordar aquel sexenio donde el presidente planteó que para qué producíamos maíz y salía más fácil importarlo. Y para que no se le olvide al auditorio, era el presidente Fox. La barbacoa venía de Pachuca y de Apan, ahora la barbacoa, o por lo menos el borrego, viene de Nueva Zelanda. Sí, de Texas, de Nueva Zelanda, lo cual es altamente riesgoso porque aun las uvas de Chile, las ciruelas de Chile. Aun cuando pareciera que en el mercado, en este libre mercado globalizado, lo más barato siempre tendría que ser lo mejor, pues cuando se acabe lo más barato no vas a tener ni lo mejor ni lo peor, porque no vas a tener ni a los borregos de esta barbacoa a la que tú atinadamente planteas. Cuando se acabe el dinero para comprar, ¿no? Es correcto. ¿Dónde va a salir el dinero? Sí, los países más modernos han planteado reformas a su campo, fortalecerlo, tener una autosuficiencia alimentaria. Aquí se ha dejado abandonado en los últimos 18 años al campo y salvo aquellos grandes productores que exportan, en su mayoría, los mejores materias primas, los mejores aguacates, los mejores jitomates, todo va para afuera, no tenemos una fortaleza en el campo, pues que aparte te daría un tejido social en donde no expulsaras a toda la gente del campo hacia los Estados Unidos. Amortiguaría la violencia y otros fenómenos indeseables. Perdón, acabo de recordar que hace muchos años Juan José Arreola, un escritor, un literato eminente, escribía una columna a veces en un periódico y hablaba de otras cosas que no eran literatura y que no eran poesía y que no eran alta cultura. Y decía que el verdadero poderío de los Estados Unidos y de la Unión Soviética no eran sus silos atómicos, sino sus graneros repletos. Sí, claro. O sea, es más seguridad para los Estados Unidos la cosecha de maíz o de trigo. Su poder está en Wyoming y Utah y en las zonas agrícolas y reforzado por la presencia militar. Pero por lo pronto para a eso me refería cuando la soberanía en el futuro no dependerá de las armas o de los energéticos, dependerá del agua y de los alimentos. Ahora, en este sentido del agua, ustedes no tienen ninguna preocupación, pues
asociada con este asunto del campo, porque sin agua pues no hay campo, ¿no? Claro, pues tenemos una, la presentamos en el marco de la reforma energética, lo recordarás, el punto 8, que era la sustentabilidad y la transición energética. Caminó el gobierno federal con el PRI y el PAN en sentido contrario. Mientras los países más desarrollados prohíben el fracking, aquí lo abrimos de par en par para ver si en todo el norte del país, que poca agua hay, se empieza a fracturar y se gasta en romper piedras para luego vender gas y no tengamos agua ni para que la gente riegue lo de básica subsistencia. Sí la tenemos, lo hemos reiterado, presentamos una propuesta integral en materia de cuidado al medio ambiente, que por cierto fue sacado este tema por parte del Ejecutivo Federal. Recordarás que dijeron, bueno, ahorita el negocio y esto del medio ambiente lo vemos luego porque eso no es tan rentable. Pero se hizo la agencia esta como parte de los organismos nuevos derivados de la reforma, la agencia esta de protección. Pero no existe el marco legal, don Rafael, en el sentido del cuidado al medio ambiente. Ellos mismos lo reconocen, no lo digo yo, lo dijeron en el gobierno federal. Luego presentaremos una reforma en lo que tiene que ver con cuidado al medio ambiente. Dejaron instalada la agencia porque necesitaban dejar completo, digamos, la estructura, el marco arquitectónico de toda la reforma, pero no hay reforma en este sentido presentada por el gobierno federal, no la existe, yo te lo puedo asegurar. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Hemos terminado con este primer bloque y continuaremos con este asunto y con otro que tiene que ver con el agua y que tiene también relación, no con la agenda parlamentaria, pero si el diputado me lo permite, lo voy a meter al tema de que qué vamos a hacer con la sustentabilidad hídrica del vaso de Texcoco.